¿Te has dado cuenta que siempre tenemos una historia que contar? La mayoría de las veces las personas no son conscientes que siempre se están contando una historia. Nos contamos la historia de que nuestro papá no nos quiere, nos contamos la historia de que nuestra pareja nos abandonó, nos contamos la historia de que nuestro ex nos mintió, nos contamos la historia de que nuestras amigas no nos invitan y así sucesivamente. Siempre somos alguien con nuestra historia. Entonces, el día de hoy decidí elegir un caso que me compartieron por redes. Es una mujer con ciertas características, con una historia que contar. Esta historia abre el preámbulo para darnos cuenta que siempre tenemos una historia que contar. Cuando nos damos cuenta y a veces escuchamos nuestra propia historia, podemos hacer un clic, podemos darnos cuenta de una infinidad de cosas. A veces no somos conscientes de que es la historia que nos contamos la que nos hace sufrir y quién seríamos sin esa historia. Todo esto que compartiré el día de hoy, obviamente que es con permiso y con autorización de la persona que lo escribió. Obviamente no diré sus nombres. Esta persona asistió a terapia, no conmigo, con alguien más, y me buscó con una pregunta. La pregunta es, ¿cómo puedo ser más positiva? Cuando yo leí esta pregunta, yo le contesté y le puse, bueno, siempre el ser positivo proviene de un pensamiento. Hay un pensamiento que yo elijo, tengo dos opciones, puedo elegir ser positiva o ser negativa, entonces yo elijo cuál ser. Y entonces me pregunta, sí, nada más que los pensamientos siempre vienen. Claro, los pensamientos ahí están, surgen de la conciencia, surgen de nuestra mente, surgen de las historias que nos contamos. ¿Y quién seríamos sin esas historias? ¿Quién seríamos sin esos pensamientos? Entonces, el día de hoy tocaré este tema utilizando este caso. No es una mujer que está próxima a titularse de ingeniero industrial. Ella dice que ella es una madre de familia, tiene 3 hijos, actualmente está divorciada desde hace unos años, duró 9 años con su pareja hasta que de pronto un día, al finalizar el tercer embarazo, esta persona cuenta que encontró a su ex con alguien de su oficina y a lo cual decidió terminar la relación. Ella cuenta que durante muchos años se daba cuenta que esta persona le mentía y que constantemente ella, pues como soñaba con una familia, como idealizaba la relación, se llevaba muy bien con su familia política, se veía viviendo cerca de ellos, comenta que tenían un rancho y que pues ella finalmente tenía una imaginación o su imaginación en el futuro se hacía con él. Pero bueno, las cosas se acomodaron de tal forma que terminó esta relación. Ella me cuenta, yo le hice varias preguntas y me decía que sí se da cuenta de la realidad y ve la realidad tal y como es, pero que de pronto le llegan esos pensamientos, ¿no? A todos nos llegan los pensamientos, a todos los seres humanos. Los seres humanos constantemente estamos pensando, ¿no? Hasta que no encontramos el recurso de meditar o de acallar esos pensamientos y de encontrar un recurso nuevo para entrenar nuestra mente. Esos pensamientos no significa que no vengan, pero los observamos, los cuestionamos y no los creemos. Entonces, vamos a observar este caso, como ella nos cuenta y nos dice toda esta historia, ¿no? Ella dice que al final de su tercer hijo, ella se lo encontró con alguien más y que él nunca se lo negó, entonces se fue. La historia que ella se cuenta es que después de 4 años de separado, ella no encontró a alguien más. Ella no ha tenido una relación, una relación que valga la pena, dice, no sé a qué se refiere con vale la pena, pero yo me imagino que, bueno, algo que ella estaba esperando, ¿no? ¿Qué indicadores nos dan que hay una historia que contar? Aquí, ¿cómo sería que él sí tiene a alguien más y yo no? Aquí yo estoy jugando un juego o un papel de víctima. Cuando yo observo que la otra persona aparentemente le está yendo mejor que a mí, y entonces yo me identifico con un personaje que sería pobre de mí que me encuentro aquí, que tú me mentiste, que tú me dejaste, que te fuiste o que te corrí o como haya sido la historia, pero
observemos cómo hay una historia donde yo me identifico con un personaje. Yo soy la víctima. Y cuando yo soy la víctima y me creo la víctima, ahí empieza toda la historia, ¿sí? Ahora, todos en nuestra vida hemos elegido ese papel alguna vez. Todos en nuestra vida hemos elegido consciente o inconscientemente ese papel y lo desempeñamos de tal forma que a veces no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Entonces el hacer consciente esto y decir, cierto, yo me he estado viendo como víctima y por eso me siento como me siento. Y por eso cada vez que viene un pensamiento, yo le preguntaba, ¿cuál es el pensamiento recurrente? Me dice, es que hasta lo sueño con su nueva familia. Bueno, cabe recalcar que él se encontró a alguien más, no sé si era con la misma persona con la que ella lo encontró o alguien más, tiene un hijo y entonces dice que ella se lo imagina muy feliz con su familia. Dice que a veces, como sigue, obviamente es el padre de sus hijos, ella no sé si lo sigue en redes o donde ve fotos, pero cada que ve una foto, ella piensa que le vaya bien, que Dios lo bendiga, ¿no? Y a veces se lo comparte. Y entonces, ¿qué pasa cuando ella hace esto? ¿En qué papel se posiciona ella? Ella refiere que él le contesta, a ver, no vamos a hablar de eso, hablemos nada más de nuestros hijos. Entonces, ella, ¿cómo se siente? ¿En qué papel nosotros nos estamos posicionando ahí? ¿Se fijan? Pueden observar, cuando observamos la historia nos damos cuenta que jugamos un rol. Hay un malo, aparentemente, y hay una víctima, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos creemos eso, así gestionamos. Y no solamente lo hacemos ahí, lo vamos a llevar a todas nuestras relaciones, porque el papel lo elegimos nosotros y podemos dejar de elegirlo en cualquier momento, ante cualquier situación. Entonces, bueno, aquí me decía que vienen los pensamientos. Yo le preguntaba, compárteme qué pensamientos son los pensamientos que dices que vienen y que no los sabes cuestionar. El primer pensamiento era que, bueno, dice que muchos, pero algunos son, me pase algo malo, que me despidan, aunque nunca volveré a amar. Vamos a irnos al último porque tiene que ver con la historia que nos contamos. Imagínate que tú te cuentas la historia de que, bueno, esta persona te mintió y que tú no encontraste a nadie más. Y entonces vienen los pensamientos de nunca más volveré a amar. Todos esos pensamientos de miedo o de sugestiones empiezan a generar que tú te sientas de esa manera. Cuando yo me empiezo a dar cuenta que el otro sí tiene a alguien, cuando yo me empiezo a dar cuenta que el otro es más feliz que yo, todo esto que estoy diciendo es una suposición. Ella no sabe si él está feliz o no. Ella ve una imagen y supone que él está feliz. Y se vende la idea de que ella no está feliz, o ella le gustaría estar feliz, o ella le gustaría tener una pareja. Entonces, observemos cómo nos contamos una historia. No sabemos si en realidad él está feliz. Ojalá que sí. Ojalá que sí, pero no lo sabemos, no nos damos cuenta de eso, no llega nuestra percepción a saber eso, pero nuestros ojos y nuestra interpretación y nuestra historia nos dice y nos hace creer que él está feliz y que nosotros no. Entonces observemos cómo nosotros nos contamos una historia, siempre somos la historia que nos contamos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo ver esto de otra manera? ¿Cómo encontrar pensamientos positivos? ¿Cómo darle la vuelta a esto? Es una manera tan fácil y yo voy a utilizar como siempre lo uso porque es lo que encuentro más sencillo, hacer las inversiones. Si nos ajustáramos a The Work, nos daríamos cuenta cómo hacer esto al revés, ¿no? Entonces, la historia que me cuento, ¿cómo se llama? Se llama Yo, con el nombre que ella tiene, que nunca más volveré a amar. Creo que nunca más volveré a amar. Creo que nunca más volveré a encontrar el amor. Esa es la historia que me cuento. Entonces, cuando yo me cuento esa historia, ¿cómo me siento? Triste, decepcionada, devastada, sin ganas de vivir, con pensamientos negativos, porque acuérdate que cuando aterrizamos ese pensamiento, siempre he dicho que los pensamientos surgen y nosotros lo elegimos. Ella elige el creer que nunca va a encontrar a alguien más o que nunca va a volver a amar. No sé si amaba también a la otra persona, si era en realidad amor o era dependencia, pero vamos a decir que nunca más volver a amar. Cuando yo le creo a ese pensamiento, me siento de esa manera, pero cuando lo cuestiono y cuando lo dejo de creer, ¿qué posibilidades hay de que yo no encuentre a alguien más? ¿Qué posibilidades hay?
el planeta está tan lleno de humanos que de pronto el cerrarnos a esta posibilidad es algo incoherente, algo irracional. Por eso también siempre comparto que tenemos pensamientos irracionales. Entonces, la historia que me cuento me posiciona en un espacio donde yo me percibo a mí misma con mucha desvalorización. Me desvalorizo porque creo que yo no puedo encontrar a alguien más. Entonces, observo a mi alrededor, observo a mi entorno y me doy cuenta que los demás sí, pero me invento aparte una historia, que los demás sí y que están felices, y que los demás sí y que la pasan bien. Ojalá que sí, pero no sabemos. Entonces, cuando nos damos cuenta que es una historia la que nos estamos contando, es importante preguntarnos, ¿quién sería yo sin esa historia? ¿Quién sería? ¿Sería feliz, sería plena si yo no me contara la historia o no le creyera el pensamiento de nunca voy a encontrar a nadie más, nunca más volveré a amar? ¿Quién sería yo? Libre, feliz, con una autoestima alta, porque estoy diciéndome o creyéndome o cuestionándome o haciendo ver esta inversión de otra manera, ¿no? Entonces, es tan básico y tan importante hacer esta reflexión. Yo te invito a que te des cuenta y que observes qué es la historia que te estás contando, cómo se llama tu historia. Observa que si estás sufriendo en esa historia, tú probablemente te estás posicionando en el papel de víctima y desde ese espacio, desde la víctima, difícilmente vas a encontrar una salida porque a veces ya hasta nos gusta este papel, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, ella me contó también que el 14 de febrero su expareja, que ya estaba con alguien más, le habló para invitarla a tomar algo y entonces ella aceptó. Y después de unas copas tuvieron relaciones y después se marchó. Entonces yo le decía, ¿por qué regresas? ¿Por qué cuando él te busca, si él ya tiene otra familia y aparentemente es feliz, por qué cuando te busca tú accedes a eso? Entonces ella me decía, no sé. Entonces se dan cuenta y nos damos cuenta que a veces somos muy inocentes, a veces somos muy irracionales, sabemos que eso no está bien o que no es correcto o que no es sencillo o que va a complicar las cosas o que me va a poder confundir y como quiera lo hacemos. Entonces siempre la invitación es a observar, a detenernos antes de aceptar una invitación, a detenernos antes de enviar un mensaje y cuestionarnos, ¿qué voy a obtener con esto? ¿Para qué voy? Ya sé cómo me pongo o ya sé a dónde lleva esta entrada, esta situación. Con los mensajes es lo mismo, ella me decía que le enviaba mensajes y que después se arrepentía. Claro, porque no tenemos la conciencia despierta, porque no tenemos estos 5 segundos que yo siempre te invito a tomar, en donde tú te puedas cuestionar y decir, ¿qué sentido tiene enviar este mensaje? ¿En qué va a ayudar? ¿En qué va a beneficiar? ¿En qué beneficio me va a traer a mí? ¿Cómo me voy a sentir después? Porque no es la primera vez, supongo, que pasa esto. Y siempre comparto yo que el domingo de vacíos, ¿no? O el de entre semana de vacíos, o el martes de vacíos, o el día que sea. ¿Por qué viene ese vacío? Porque tú lo llenaste, tú permitiste llenarlo con algo que sabías de antemano que no iba a llenarse, ¿no? O que se iba a ir. Entonces es tan valioso darnos cuenta que siempre nos estamos contando una historia. Observa la historia, siempre tenemos una historia, por eso estos episodios de La Rosa de Guadalupe y de... Bueno, en México, para la gente que vive en México, sabe de lo que estoy hablando, es unos episodios de historias que cuentan, ¿no? Y nos hacen a veces reflexionar. Entonces, este es un espacio que yo estoy queriendo utilizar para que tú escuches esto y te des cuenta que siempre te estás contando una historia. Entonces, cuando empieces a entrar en esos pensamientos, pregúntate, ¿qué historia me estoy contando? ¿Y qué papel soy yo? Porque tú lo eliges ese papel. Ahora, si quisiéramos girar esto, ¿qué nos daríamos cuenta? ¿Qué observo yo de esta historia? Ella no vino conmigo a consulta, entonces no tengo todos los detalles que me encantaría tener, pero por el tiempo y por la disponibilidad mía, pues de pronto no me permiten tener tanta información. Pero con estos pocos detalles, ¿qué nos podemos dar cuenta? Primera cosa, si esa persona que ella se cuenta la historia, que él es muy feliz con su familia, si eso fuera verdad, ¿tú crees que él vendría a buscarla de vez en cuando? No. Cuando alguien está tan feliz en una relación, cuando ya encontró a alguien y cuando está pleno y realizado, cero
quieres regresar a buscar por ahí, ¿no? Es algo como por sentido común, creo yo. Acuérdate que siempre te voy a compartir desde mi experiencia, desde lo que yo conozco y desde lo que mi sentido común me pueda decir. Entonces, pues no, si yo estuviera tan feliz en una relación, yo no vendría a buscar acá. Y ahora, si ella ya sabe, si tú ya estás consciente de que a esa persona le gusta andar por aquí, por allá, ¿tú quieres eso para ti? Entonces, cada vez que venga una invitación por parte de esa persona o cada vez que venga un mensaje, cuestiónate eso. Esos 5 segundos te van a tomar una conciencia que tú vas a comenzar a desarrollar porque vas a empezar a cuestionarte. ¿Qué sentido tiene darle una apertura a que venga ahorita? Si yo ya conozco y ya sé cómo me deja esta situación, más confundida, más desorientada, mucho más desvalorizada, porque empiezo a generar historias. Y siempre somos historia. Siempre nos basamos en nuestras historias. ¿Quién sería ella sin esta historia? Aquí yo puedo dar un reverse y decir, wow, que ella se pudo salir de una relación tóxica, por así decirlo, de una relación donde alguien miente constantemente, donde alguien... Entonces, tú te puedes posicionar automáticamente al revés en el papel que te corresponde de valiente y de decir cómo yo pude tomar las riendas de mi vida y retornar a poder estar con mis hijos, a poder buscar otras opciones, otras alternativas, ¿no? No es seguir en ese círculo vicioso donde yo siempre digo que las personas que se salen de una relación así, como la que ella me cuenta, requieren mucho valor, es mucha valentía, porque a veces la mente nos dice, pues ya para qué, quédate ahí, si todos son iguales. Sí, empiezas a generar otras creencias, ¿no? Entonces es tan importante darnos cuenta que es una historia que nos contamos y que si no nos contamos esta historia, ¿quién seríamos? Seríamos libres, seríamos plenos, seríamos más positivos. Entonces yo te invito a que observes tu historia, a que cada quien elija ese personaje de valiente, elija ese personaje de valor, con valor y no el contrario, porque elegimos el otro y cuando elegimos el otro nos contamos una historia con ese actor o con esa actriz. Entonces obsérvala, dale la vuelta, tunéala y siempre antes de hacer esto desarrolla la conciencia. Tómate unos segundos cuando alguien te escriba y no reacciones, no reacciones. En ese instante, cuando alguien te envía un mensaje, tómate unos segundos y piensa, cuestiónate, ¿a dónde me va a llevar esto? ¿Esto es lo que estoy buscando? ¿Esto es lo que realmente yo quiero? ¿Eso qué va a hacer que desarrolle en ti? Valor. Valor porque te vas a dar cuenta que tú eres capaz de poner límites, capaz de poner un alto, capaz de elegir que no quieres eso más en tu vida. Entonces, bueno, como siempre, esta es una invitación para que tú comiences a desarrollar todas estas estrategias, todos estos planes. Observa tu historia, date cuenta que siempre es una historia que nos contamos. Así que bueno, esperando como siempre que estos episodios te sirvan, los puedas utilizar para tu vida, para aplicarlos. Si sabes de alguien que no se ha dado cuenta que siempre se cuenta una historia, compártelo. Ya para finalizar, agradecer como siempre a toda la gente que se anda enviando los podcasts. Esta comunidad ha crecido gracias a que ustedes reenvían para gente que siente que les sirve y gracias por compartirlo. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves.